El siguiente programa es clasificación A, contenido dirigido para todo público. Los comentarios transmitidos en este programa son responsabilidad de quien los emite. ¿Qué ocurre en nuestro cerebro y nuestra mente? ¿Cómo funciona? ¿Qué mecanismos utiliza para que podamos pensar y actuar? Radio Universidad presenta Sinapseando, un espacio de divulgación científica sobre neurociencias, el estudio de la mente, salud mental y todos los avances y desarrollos científicos actuales relacionados a este tema. Sinapseando, la divulgación científica de las neurociencias. Bienvenidos. Hola, muy buenas tardes, les doy la bienvenida a este programa de radio Sinapseando, un programa de radio de neurociencias de la Universidad Autónoma de Nayarit. Somos estudiantes y hacemos divulgación de psicología, neurociencias y otros temas de interés. Y usted sintoniza la estación 101.1 FM de Radio One. Vamos a comenzar hoy con un tema muy importante. Me presento, mi nombre es Juan Pablo Hernández y estamos en Fechas Patrias. Aquí en cabina también me acompaña mi compañera. Hola, mi nombre es Ruan, pero me gusta que me digan Lu, y el tema de hoy está súper interesante. Y hoy tenemos un invitadazo súper, hiper, mega especial, el cual es... Hola, mi nombre es Levit Illescas Nájar, soy estudiante de psicología, también aquí en la UAN, y pues muy emocionado, ojalá les guste mucho el tema que tenemos el día de hoy. Y antes de empezar quisiera introducir con una noticia. Se descubrió recientemente en ratones que los ratones que estuvieron expuestos a actividad agresiva, que vieron con sus ojos agresividad, fueron más propensos a activar la misma respuesta de su amígdala. Es decir, que si nosotros como seres humanos vemos agresividad, vamos a ser más propensos a replicarla. Sí, claro, aprendizaje por repetición, ¿verdad? Y el tema de hoy, Lu, ¿cuál es? El tema de hoy... Antes de empezar con el tema, yo quiero hacerles unas preguntas. ¿Alguna vez se han preguntado quiénes éramos antes de ser lo que hoy somos? Imagínense que un momento despertamos en México, sin ruido, sin autos, sin celulares, sin fronteras políticas, y despertamos con el amanecer, con el sol, con una estrella, con un Dios que le da sentido a nuestra vida. Caminamos sobre la tierra sembrada de maíz y entendemos que nuestra existencia no nada más es individual, sino de una parte de un ciclo eterno. Nacemos, crecemos, luchamos, morimos y volvemos a alimentar a la tierra, ¿no? Hoy hablaremos de la cultura prehispánica y también vamos a hablar de que no es solo mirar al pasado, es un espejo para entender quiénes somos, de dónde venimos y por qué seguimos celebrando la vida a través de la muerte. Exactamente, en esta emisión de Sinapseando vamos a conversar de la sabiduría de los pueblos originarios del país. Como estamos en fechas de independencia, la intención es divulgar de la herencia que recibimos de los pueblos nativos, de la cultura y de nuestra propia cultura, desde un enfoque psicológico. ¿Por qué hablar de ellos? ¿Por qué hablar de los pueblos de México? ¿Qué opinan ustedes? Porque primeramente, como se menciona, es parte de nuestra identidad, también es parte de nuestra cultura, primeramente, y creo que nosotros podemos encontrar mucha riqueza, no solamente en la cuestión cultural, en muchos otros ámbitos, como lo mencionas el día de hoy, un poco enfocado el tema totalmente enfocado, parcialmente, a la psicología. Y pues simplemente no, creo que es importante por ello. También porque quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Simplemente. Entonces, saber la historia de nuestro pasado nos permite entender cómo somos y cómo hemos evolucionado, y por qué algunas tradiciones siguen, por qué algunas se han perdido, por qué se ha perdido o incluso se ha aumentado este contacto con la naturaleza, ¿no? Entender que venimos de una cultura primitiva, y hoy lo vamos a hablar y a desmenuzar un poquito, porque no nos va a alcanzar el tiempo en una hora para hablar de todo, pero vamos a dar lo mejor que tenemos, ¿no? Los datos más interesantes que recabamos. Claro. Y también poder hablar de este tipo de temas en estos espacios, ¿no? Porque no se ajustan, veremos más adelante que su conocimiento no se ajusta del todo a la ciencia. Por más que hayan tenido una forma de pensar o un sistema estructurado, hoy en día no se puede publicar un papel científico, una investigación, utilizando sus mismos conceptos. Claro. Por ejemplo, de lo poquito que pude investigar de la cultura wixárika, ellos se mantienen en constante conexión con la naturaleza, con sus ciclos. Cuando ven un animal, todo animal tiene significado.
en la presencia del ser humano, tienen peregrinaciones cada año para mantener en orden todo el ecosistema. Ellos son los encargados en conciliar las fuerzas que llaman masculinas, que son secas, y las femeninas, que son húmedas. Y bueno, quisiera preguntarles, para ustedes, ¿qué es la cultura? Es una pregunta para nosotros. Yo respondo que para mí la cultura literalmente es un conjunto o un sistema de formas de ver la vida, de creencias, de organizaciones, de esta organización social y comunitaria de un pueblo. Para mí esa es la cultura. Claro, y que de alguna forma también influencia en tu identidad. Claro. Influencia en tu... Sí, como lo mencionas, las creencias influencian directamente en tu forma de ver la vida, en tu percepción. Y pues, sí, también, complementando un poquito. Bueno, en mi caso no escribí una definición propia, pero tengo la de la UNESCO. A ver. Son el conjunto de rasgos distintivos de diferentes índoles espirituales, materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o grupo social. Las artes, letras, modos de vivir, derechos, tradiciones y creencias. Sobre todo las creencias, ¿no? Y vemos también dentro de las creencias la importancia del papel de los mitos en la forma en la que se constituye el pensamiento de las culturas. De nuestra propia cultura, por ejemplo, tenemos herencia de los mitos judio-cristianos o de los mitos romanos o griegos. Desde que los colonizadores vinieron aquí a este continente, a este país, nosotros tenemos una cultura mezclada y por eso se nos llama mestizos. Claro. Una de las maravillas que tenemos es que somos diversos, ¿no? Somos reyes de la diversidad, pero al mismo tiempo somos parte de una misma realidad. Entonces es curioso hablar de cultura porque es hablar de diferentes temas en un mismo terreno. Por ejemplo, la cultura prehispánica en México abarca una compleja red de civilizaciones, como por ejemplo la olmeca, la maya, las mexicas, zapotecas, entre otros, que estos florecieron antes de la llegada de los europeos en 1492. Estos se basaban en una organización social y su cosmovisión eran tradiciones y los roles eran reflejos de un sistema profundamente comunitario y espiritual. Eso es algo súper importante. Creemos que la espiritualidad es moderna cuando siempre ha estado. Claro. Entonces, analizar estos aspectos desde una psicología cultural nos permite entender cómo se configuró esta identidad colectiva, cómo se daban las dinámicas de poder y género y cómo los procesos históricos, incluyendo la colonización, que vamos a hablar un poquito de eso, han dejado huellas que aún definen nuestra manera de ser y de pensar. Es un tema importante e interesante el de la espiritualidad. En lo personal, me gusta mucho y por lo que les conozco sé que también a ustedes. Y es desde la psicología cultural que se puede abordar este tema. Alguna vez un maestro de aquí de la UAN, el maestro Carlos Bernal, un saludo maestro, nos pidió antes de ir a investigar cualquier otra cultura, primero debemos conocer la propia, para conocer desde dónde nos paramos, las suposiciones que hacemos y no cometer el error de pensar que nuestra forma de percibir el mundo es la estándar. Y la psicología cultural, una rama de la psicología, parte de la idea de que todo lo que existe cumple una función. Así que todas estas manifestaciones, mitos, tradiciones, artes, cumplen una función dentro del sistema. Qué bonito el ver que en diferentes pueblos todo realmente tiene un significado, todo tiene un simbolismo, todas las acciones que llevan a cabo en general como grupo, tanto en convivencia como en ritos religiosos, absolutamente todo tiene un significado, ¿no? Tiene un porqué y me parece algo muy, muy bonito. Justo, por ejemplo, la organización social en las culturas prehispánicas y entender justo lo que dice Levit, que todo tiene una raíz, se organizaban en calpullis, que son barrios o clanes donde la vida giraba en torno a la comunidad. Entonces desde ahí vemos que somos seres comunitarios, que nos estamos desenvolviendo en grupos. Otra cosa muy importante es la agricultura, especialmente en maíz. Somos diversos en maíz, somos ricos en maíz. Claro. Por eso a mí me encantan los elotes. Increíble la diversidad culinaria, ¿no? Culinaria, claro. Sí. Y este era el eje económico, pero también simbólico. El hombre se concebía a sí mismo como hijo de maíz, hijo de la tierra. Entonces la vida estaba marcada por el colectivismo. El individuo se definía por su papel dentro del grupo y no por una identidad independiente. Claro, como engranajes, claro. ¿No? Funcionaban como engranajes. Con respecto a lo que mencionabas, Ay, perdí la idea en este momento. No pasa nada. Sí. Hace rato, antes de empezar a grabar este programa,
nos preguntábamos si fuéramos un objeto, ¿cuál seríamos? ¿Y cuál era su respuesta? Si fuera un objeto en general, yo un libro. ¿Un libro? Sí. Ay, ¿no que un lápiz? Nada, es que nos dio O medio ambos. spoiler hace ratito. Un lápiz, no, Sí, yo sí. fuera un libro. Yo sería un lienzo. Un Sería un lienzo. lienzo. Sí, sí. ¿Y tú, Juan Pablo? En mi caso sería un armario, pero solo por hoyo. ¿Por Nadie qué? sabe. Ah, ok. Muy bien. Y bueno, volviendo al tema de esta parte cultural, entendemos que antes de ser quienes somos éramos pues nómadas, ¿no? Nos íbamos desplazando y es curioso porque no teníamos como esta cultura organizada, ¿no? Luego empezamos a avanzar y empezamos a generar grupos grandes y estructuras sociales y ahí empezamos a asignar nuestros roles. ¿Quién cultiva? ¿Quién cuida? ¿Quién enseña? ¿Y qué organiza? Y entonces eso está bien padre porque empezamos a tener este contacto directo con la creación, con la lluvia, con los cerros, con el agua. Empezamos a ver a la naturaleza como parte fundamental de nosotros y nosotros como parte fundamental Claro, de ella. una conexión muy profunda. Profundísima. Eso se me hace muy, muy característico. Fíjate, bueno, que ahorita también lo vamos a mencionar como en la cuestión de la botánica y pues las plantas medicinales, que wow, creo que es un tema ahí extenso, lindo. Que se me hace muy bonito que todas las culturas tienen esta conexión tan profunda con la naturaleza y que realmente a través de ellas, por medio de ritos como pues hablando de la ayahuasca, de este tipo de plantas que tienen sustancias psicoactivas, ellos le daban razón al entorno, a la interpretación de aquel entonces, ¿no? Claro, y veían a la naturaleza como un ser sagrado, ¿no? Para Claro. las culturas originarias de Mesoamérica, la naturaleza literalmente no era un recurso, era un ser vivo. Montañas, ríos, el maíz, los animales, el fuego, la lluvia, todo tenía espíritu, o sea, no existía la separación moderna de hombre versus naturaleza, sino éramos parte de un mismo tejido. Y ya lo habíamos hablado en el episodio de psicología ambiental, cómo el antropocentrismo empezó a moldearnos como el ser humano como centro del universo y todo lo demás está para servirle. Y claro, Y muy eso individualista. tiene muy individualista y tiene mucho que ver incluso con la llegada de la colonización, cómo tenemos esta separación entre el ser humano y la naturaleza y cómo vienen me gusta mucho cómo lo menciona Eduardo Galeano, que son invasores, o sea, cómo vienen a invadirnos y a poner sus ideas y a decirnos lo que está bien y lo que está mal. Y si se fijan, hasta el día de hoy tenemos ese contacto medio extraño con la naturaleza. Claro, y totalmente a Sí, arrancarte una parte de tu identidad, de lo Claro. qué shock. A mí me parece un shock muy fuerte el hecho de que de la noche a la mañana todo lo que te representaba, toda tu identidad, todo lo que le daba sentido a tu Matrix, ¿no? Sí, claro. A tu mundo desaparece. Desaparece. Y lo suplanta totalmente. Los animales, por ejemplo, el venado no solo era carne para comer, era hermano de camino, espíritu guía. El maíz no solo era un grano, era literalmente carne de los hombres. El agua no era un líquido, era sangre de la tierra. Eso generaba una cosmovisión donde cada acto cotidiano tenía una dimensión sagrada: sembrar, cazar, curar, incluso morir. Entonces ahorita vemos cómo los mexicanos para todo le damos sentido a algo, ¿no? Sí, sí. Y no es algo nuevo, es que es de siempre. Y eso es hermoso. Lo traemos. Porque se nos Sí, olvida, o sea, se nos olvida. Yo lo hablábamos siempre que tenemos la oportunidad, lo menciono, somos parte de una cultura primitiva que honra a la naturaleza y hemos evolucionado y está bien que hayamos evolucionado. Y pues de eso se trata, ¿no? De cambiar, de evolucionar, de adaptarnos. Pero yo les pregunto, ¿hasta dónde? ¿Ustedes creen que hemos perdido este contacto con la naturaleza? Con nuestra... Sí, claro. Sí, en gran medida. Ahorita es muy fácil acabar con los espacios naturales, las obras públicas del gobierno, por mencionar algo. Pero en general no estamos conectados con nuestro entorno. Por poner un ejemplo, las personas del pueblo Wixárika hacen juramentos ante el fuego. Estar en presencia del fuego es un sitio que les revela la verdad, que los hace poner en un estado de conciencia distinto. Y nosotros, ¿qué tan expuestos estamos a este medio natural? Las rocas, por ejemplo, representaban a los ancestros y era mejor no moverlas para no molestarlos a ellos, los ancianos. Claro. El tlacuache era muy querido por un mito que cuentan, que robó el fuego y se lo entregó a los dioses.
E incluso ellos, me llamó la atención que tienen un mito de un gran diluvio que inundó toda la tierra y fue una persona encargada de sembrar el primer cultivo de toda la historia. Wow. Y a partir de él descendió toda la humanidad. Qué lindo, qué bonito, qué bonita forma de ver el mundo, me parece. Y siguiendo con la pregunta, lo que preguntaba Luan, de que si consideramos, ¿no?, que estamos separados de la naturaleza, simplemente, ¿no?, de unos con otros. Con el celular, simplemente, o sea, realmente dentro de este dispositivo nada es real, o sea, todos son píxeles y uno piensa que, bueno, que de alguna forma nos ayuda a conectarnos a la distancia con otras personas, pero ¿cuánto tiempo pasas? ¿Cuánto tiempo pasas viendo TikTok? ¿Cuánto tiempo pasas posteando y que, sabes, las reacciones, esto y el otro? ¿Y cuándo te das todo el tiempo de salir a caminar? Claro. De salir a respirar el aire con los árboles. Ahorita sí. No, okay. Que igual que con la contaminación se nos hace un poquito difícil, ¿no? Yo creo para los pulmones, los que tenemos asma. Pero igual, o sea, ¿cuándo te das el tiempo realmente de observar incluso tu entorno en tu mismo cuarto? Claro, ahorita también lo que mencionaba Juan Pablo, que para entender otras culturas primero también hay que conocer la nuestra. A veces nos encanta conocer la cultura europea, china, americana, claro. Y vemos la cultura latinoamericana como pobre, como frágil, con un rechazo, con un reproche de ay no, qué horror, cuando no manches. Sí. La cultura mexicana está rica en diversidad, tiene tantas cosas que otras maximalismo no tienen. Completamente. Es tan hermosa, sí. Y a veces no entendemos ciertos comportamientos colectivos o ciertos comportamientos culturales porque no conocemos la historia, ¿no? Y conocer la historia nos permite entender hacia dónde vamos y hacia dónde somos. A veces nos quieren quitar, yo sí lo llamaría cosmovisión, como con la naturaleza o con la espiritualidad. Entonces que nos dicen, no, está mal esa forma de ver la vida. ¿Cómo me vas a decir que está mal si llevamos todo el tiempo viéndola así? ¿Cómo me vas a venir a colonizar para decirme que mi visión de vida está mal? Y la tuya es correcta. Y la tuya es correcta. Entonces entender de dónde venimos nos hace saber lo que somos hoy en día. Es por eso que es súper importante hablar de esto. Ahorita no tenemos ningún speech hecho ni nos vamos a ir por secciones, solamente vamos a platicar de todo lo que sabemos. Entonces yo lo veo como un punto de reflexión para entender nuestra historia y poder ver el mundo de manera diferente. Claro, qué bonito. Qué bonito y que realmente nos han dejado aportaciones. Sí, claro. Realmente, o sea, conocimiento, el tema central es conocimiento ancestral o ¿sí? Sí. Todo ese conocimiento realmente aporta hoy en día. Iba, por ejemplo, con la cuestión de la etnobotánica y farmacología tradicional, así lo coloqué. Los remedios de las abuelitas. Los remedios que realmente sí tienen un sustento, o sea, sí tienen un sustento científico. Les voy a leer como un pedacito de Adelante. Una investigación que estaba... es de 2021, del inventario de plantas medicinales usadas en la medicina tradicional en Oaxaca, México. A ver. Que las plantas medicinales, como ya lo sabemos, fueron esenciales para estos grupos étnicos. México está reconocido como el segundo país más importante en riqueza en medicina ancestral y el uso de plantas medicinales, justo después de China. Órale. Y alberga alrededor de 4.500 especies y estas son utilizadas por 56 grupos étnicos distintos a lo largo de todo el territorio mexicano. Históricamente, a lo largo de 5.000 años, los grupos en Mesoamérica han usado estas plantas en ritos, como mencionábamos, religiosos, con propósitos de sanación y pues en general, ¿no? Así. Sí, es muy interesante y relevante retomar lo que se siente perdido porque entramos a los medios de entretenimiento, por ejemplo, las plataformas de entretenimiento que existen. Y vemos puras series de narcotráfico o documentales de asesinatos, peleas. Y puede ser que se pueda sugerir que el espíritu del mexicano es así,
rebelde, un tanto belicoso, como recuperando un poco lo que los pueblos mexicas, por ejemplo, tenían. Pero hay muchísimo más que eso. Por mencionar, la cultura olmeca trabajó con las matemáticas, tocaban con frecuencia los temas de la vida y la muerte, y hasta inventaron, se les atribuye a ellos el juego de pelota. Sí. Pero eran grandiosos con la astronomía, la forma en la que colocaban las pirámides, creaba imágenes en las paredes. En las cuevas de los sacerdotes se iluminaban de forma específica según los solsticios y equinoccios. Hay muchísimo conocimiento que quién sabe cómo lo obtuvieron. Claro, si estaban... arquitectónico, sobre todo a mí han ido a visitar las pirámides alguna vez. No, jamás. A mí me tocó ir a Chichén Itzá y Calakmul y wow. La verdad es que eran unos ingenierazos. La verdad que sí. Sí, ¿cómo es que de nada? A todo, Sí, no o sea, manches. y tan perfecto, Sí, perfecto claro. y tan simétrico. O sea, tanto que Claro. dices como que se iluminaba. ¿Qué parte decías? Un rincón, una bóveda específica, atravesando una pirámide y entraba dentro de una segunda. Qué precisión, cómo lo medían, ¿no? El sol. Eran unos genios, o sea, Simplemente. eran unos genios. O sea, los mayas desarrollaron, como lo menciona Juan Pablo, un sistema numérico vigesimal. O sea, ¿cómo me lo explicas? Sí. Ellos eran unas personas tan limpias, tan Claro. cultas, se sacaban remedios de todos lados, enseñaban, veían, o sea, no eran individualistas, eran en colectivo, ¿no? Hacían cálculos astronómicos precisos que superaban a Europa en su tiempo, ¿no? O Sí, sea, sí. ahí dices, wow, los mexicas por otra parte elaboraron calendarios, el solar y el ritual que organizaban la vida agrícola y religiosa. Y ahora me pongo a pensar, ¿no? O sea, aunque usamos las matemáticas, ya se ha perdido este sentido sagrado del número, ¿no? Los Claro. números antes eran un símbolo de orden cósmico, o sea, no solamente eran Utilizaban cálculo. numerología, Sí. eso no lo sabía. Eso. Sí. Wow. Sí, Wow. tenían un calendario lunar y uno solar, y según el día lunar y el día solar en el que nacieras, era como tu horóscopo, digamos. Qué bonito, qué bonito. Wow. Un comentario a lo que mencionabas como en cuestión de limpieza, que eran personas muy limpias. Según yo tengo un conocimiento que tenían como sistemas de riego. Tienen sistemas de riego y hasta canales en cuestión para los desechos. Sí. Y me imagino cómo ha de haber sido para ellos el ver llegar a los españoles apestosísimos. Y enfermos. Súper apestosísimos, enfermos. Como de, ¿qué Enfermos. estás haciendo? Que se me hace haber escuchado por ahí que hasta los cubrían con flores, ¿no? Qué Porque horror. por el hedor, imagínense. Claro, y Claro. es súper importante el tema de la colonización porque llegaron a invadir. Nosotros éramos ricos, Claro. nosotros teníamos absolutamente todo y una persona llega y dice, no, esta es mi visión de ver la vida y los voy a comprar. Entonces nos impuso nuevas formas de ver el mundo, ¿no? Claro. Nos puso la religión, la lengua y el poder. Muchas prácticas se prohibieron y eso... Y la llamaron brujería. La llamaron brujería. Brujería, o sea, y totalmente alejándonos de la naturaleza. Y eso ¿no? hasta el día de hoy, psicológicamente se sembró una herida colonial, ¿no? Claro. Esta internalización de la idea de que lo europeo es civilizado y lo indígena es atrasado, esta falta de respeto que tenemos con nuestros hermanos por querer abrazar esta parte moderna Claro. de blanco y de lo que King está girl. bien, Ah. claro, ¿no? Cuando venimos de una cultura Claro, mes- totalmente o sea, maximalista sí, aquí en claro, México. Claro, claro. Sí, sí, sí. Entonces es sumamente importante hablar de esto porque son puentes hacia nuestra comprensión de la humanidad. Muestran nuestra manera de vivir en comunidad, de respetar a la naturaleza y de enfrentar los ciclos de la vida y muerte. Y sobre todo nos recuerdan de dónde venimos, ¿no? Hay que entender esta parte de descolonización del conocimiento también, ¿no? Cómo Claro. esta visión occidental nos dominó la manera de estudiar, de enseñar, de validar, de pensar, de ser y de vivir. ¡Qué lástima! Sí, sí, realmente. Por mencionar algo, el fraile Bernardino de Sahagún fue un gran relator de las primeras etapas de la conquista de las colonias, previos a la formación de las colonias. Y él relató, todos los dioses de los gentiles son demonios. Cuando
estos pueblos veían un rayo, ellos creían que era una fuerza sobrenatural superior a ellos, o que la lluvia era un regalo. Y llega otra persona diciendo, no, todas aquellas entidades que ustedes conciben están equivocadas mal. y además son del maligno. Son malas. Claro, sí, simplemente, o sea, ay no. da coraje hasta pensarlo, ¿no crees? Bueno, a mí. Sí, hay muchísimo Sí. que indagar y rescatando lo que dice Lu, hay una herida. ¿Qué podemos hacer entonces como seres con cierta civilización, con conexión a internet para abrirnos? Al menos en la ciencia me parece que este espacio permite aproximarnos un poquito más, Claro, pero faltan otros métodos para hablar de esto, ¿no? claro. Sí, sí. Claro, y es también reconocer y valorar los saberes de los pueblos originarios, no como algo exótico, no como algo romantizado, sino como algo tradicional, algo como parte de la naturaleza humana y de la cotidianidad, ¿no? Sí, es como algo, un conocimiento válido, profundo y práctico que es de Claro. donde venimos. Y hay que también entender las prácticas indígenas, los rituales, la herbolaria, la organización social, que no son supersticiones, son sistemas de Sí, ver la sí. vida que responden a una psicología, ética y filosofías propias a la cultura. Hemos avanzado, pero Claro. se han quedado estas cosas desde antes. Entonces no podemos venir a decir que la ciencia nos dice una cosa cuando hemos avanzado y hemos tenido una forma de ver la vida completamente diferente. Y aparte la ciencia, si bien o mal es occidental, es americana, súper dispersa a una realidad a la Claro. que vivimos y desde dónde venimos. Sí, un Entonces, contexto totalmente diferente al mexicano. totalmente diferente. Sí. Entonces, estamos en el mes patrio y queremos hablar de estos temas porque también incluso los meses patrios son hasta muy de moda, ¿no? Sí, ahorita todo el mundo nos ponemos la camisa, ¿no? Pero sí, o sea, qué lindo que se dé este espacio para comentar. La verdad es que, o sea, hablando ya un poquito más como del México moderno, culturalmente hablando todavía, qué bueno que conservamos mucha de la cultura, qué bueno que conservamos muchas costumbres aún. He tenido la oportunidad de visitar diferentes lugares de aquí en la República Mexicana y yo me quedo impresionado, o sea, anonadado sobre todo con la comida, ¿no? Y qué hermoso, ¿no? Qué hermoso que todavía se presten espacios, por ejemplo, aquí en Tepic. Todavía está muy presente el baile folclórico. Claro. En otros lugares ya sí. Sí, no. La tortilla, por ejemplo. La tortilla, o sea, a veces escuchaba yo como mucho con tortilla y me acuerdo que una vez alguien me dijo, es que comes con mucha tortilla porque eres pobre. Y yo, soy rica por tener el maíz. ¿Cómo te atreves a venir a decirme eso si somos ricos? Esta parte tan simple y tan Claro. sencilla es rica. ¿Sabes cuánto cuesta el kilo de tortillas en Europa? ¿Sabes cuánto me cuesta el kilo de tortilla? O Simplemente. sea, somos ricos. Sí. ¿Cómo se pierde esto, no? ¿Cómo se fractura? Y tenemos que entender que hemos sido moldeados por un modelo o un sistema de pensamiento dominante occidental. Claro. Oye, ¿quién te dijo eso? ¿Estabas comiendo aquí en México? Ah. ¿O no? ¿O dónde Sí, estabas sí, comiendo? estaba Aquí en comiendo México aquí en y te lo México. dijo aquí. Ay, no. Pues qué incoherencia. Esa parte de incongruencia. Sí. Sí, totalmente. Por mencionar algo, hasta alrededor del año 1900 fue que la psicología de los pueblos empezó a tocarse en lo que se considera relevante, que son los círculos estadounidenses, europeos, con el investigador Wundt. Llama la atención, ¿por qué hasta ese momento? Si de por sí la psicología es joven, es una ciencia que tiene pocos años de Muchos pocos haberse años. creado, ahora la psicología que habla de las culturas, él se dio cuenta de que el investigador veía todo desde su visión, de sus Claro. propios lentes. Claro. Y tiene relativamente poco, solo 100 años. Sería un error pensarnos más civilizados que los pueblos originarios y aún más esta tendencia a querer globalizarlo todo, a quererlos hacer parte de nuestra cultura, Sí. como si nosotros fuéramos al nido y ellos fueran quienes están fuera del nido, cuando históricamente podría verse al revés, quién sabe. Claro, ¿se han puesto a pensar alguna vez en todo ese conocimiento que posiblemente se perdió con la conquista? Claro. Todas esas costumbres, todas esas cosas que, no sé, que me pongo a pensar si tan bonitas cosas vemos hoy en día, ¿no? Claro. De los, ¿cómo se dice?
Trajes típicos. Iba a decir, ay no, neta, qué mal, se me iba a salir el, como whispers, ¿cómo se dice? Sí, me salió totalmente qué mal. Como, sí, la herencia que nos dejaron y ponerte a pensar, ¿no? Todo eso que se perdió con el tiempo, todo eso que no se alcanzó a platicar, no se alcanzó a, generacionalmente, ¿no? A, ¿expandir? Sí, a expandir hasta hoy en día. Y llevando más allá el sentimiento que compartes, observar hoy en día que lo que sí se conserva sirve al turismo o sirve al extranjero, como los pueblos mayas de la costa, de la costa este. Sí. La Shakira, por ejemplo, aquí en el estado se empezó a desarrollar Sí, de y forma ya prolífera. se a partir de monopolizó. las vestimentas no eran tan adornadas como hasta que fueron incluidas a la sociedad mestiza. Claro, y qué coraje ver ahora como casas de, ¿cómo se dice? De fast fashion, así, utilizando diseños. La apropiación cultural. Sí, la apropiación cultural. ¿Cómo vamos y juzgamos a un huichol, a un huirrárica o que alguien de esta cultura primitiva, incluso a nosotros, y lo juzgamos porque usa sus guaraches que tienen un nombre, su morral, sus aretes, su paliacate, y no lo queremos comprar porque es horrible? Pero ahorita Adidas, por ejemplo, le está trabajando de un chico que tiene mucho dinero, que ni siquiera es mexicano, era europeo, y estaba haciendo como pulseras de Shakira, Claro. y se lo vendió. O sea, ni siquiera es mexicano y ahora todo el mundo lo compra y todo el mundo le gusta. Sí. Pero compran en Primero esa te página. hacen el fuchi y ya después. Y ni siquiera dónde es, sino la apropiación cultural. Muchas Prada, por ejemplo, ¿cuál más? Ay, no sé mucho, pero Sí, muchas Balenciaga cosas se mueven, también está teniendo esta apropiación cultural y dices, sí. Ahora. o sea, Claro. ¿cómo? No, ¿cómo? Y es importante hablar de esto porque vivimos en una constante ignorancia, ¿no? Y yo recalco, o sea, necesitamos entender nuestra historia para poder saber cómo nos comportamos, porque vivimos en una realidad sumamente distorsionada. Sí. Y hablar de la psicología de los pueblos, como lo menciona Juan Pablo, o sea, es súper interesante porque es ver cómo las comunidades manejan los conflictos, celebran la vida, educan a sus hijos, entienden la muerte, la enfermedad o el poder. Y así aprendemos que lo que hoy consideramos normal es solo un reflejo de nuestra cultura y de nuestra historia. Otras sociedades pueden tener lógicas totalmente diferentes, pero igual son coherentes y funcionales. Y la ciencia y lo moderno le va a decir, estás mal. ¿Cómo le va a decir que está mal? Claro, a tu percepción, que igual es subjetivo en cada uno. Claro. Sí, y tenemos que entender eso también, o sea, no porque lo mismo que decías, no por porque yo crea esto te lo voy a venir a imponer a ti, incluso, o sea, no. Yo tenía una pregunta ahorita como a manera de, no sé. De tema. Sí, de platicar un poquito así, ¿cuál es su comida favorita en platillos mexicanos? ¿En platillos mexicanos? Sí, yo hablando de comida tengo mucha hambre. Mi comida favorita en platillo mexicano creo que sería el pozole. ¿El pozole? El Qué lindo. pozole o... ¿Pero cuál pozole? Porque hay el rojo. hay El pozole y... rojo. El pozole Ok. rojo me encanta. ¿Y qué más? Todo en tortillas. Tortilla. Todo en tortillas Sí, está sí. bien bueno. Lo ¿Qué? comparto todo en tortillas. Todo en ¿Qué, tortillas. ay, se me van mucho las palabras. ¿Qué la tortilla... De maíz. Pues ay, es- se me va Como qué presentación. Qué versátil es la tortilla. qué versátil. Qué versátil es Es la que en tortilla. todo lo puedes poner, Sí, ¿no? sí. Es lo Y que yo le aquí digo. cortando. Uno cree que no, pero es que somos ricos. Sí. Somos ricos en cultura, Sí, somos sí. ricos en alimentos, ¿no? Y reconocer esto nos hace también entender cómo es que funciona la cultura de un mexicano, que hablamos en un Claro. episodio no de la cultura, pero sí de la psicología del mexicano, y metemos esto, ¿no? Otra también cosa bien bonita y bien importante es la medicina y la herbolaria, cómo la veían antes, como por ejemplo la medicina prehispánica era holística,
O sea, ellos entendían al ser humano como parte de un tejido que incluía cuerpo, espíritu y comunidad. Y los curanderos o chamanes, así se les llamaba, eran mediadores entre la naturaleza, los dioses y la comunidad. Entonces está bien padre cómo veían la naturaleza, ¿no? Cómo veían al cuerpo, ¿no? Y cómo las plantas como el cacao, el peyote, la salvia, el copal, el cempasúchil no eran recetas, o sea, eran medicinas cargadas de significado y ritual para sanar física y emocionalmente. Y usted allá me podrá decir, no lo creo. El Día de Muertos, como cuando están los altares aquí por el panteón, o cuando llegamos a la casa de la abuelita y huele tan riquito a flores, que pone sus inciensos, que hace tus tés, tienen este cambio en el cuerpo, ¿no? Te mueven. Entonces es entender que todo eso también es vida y es una forma de ver el mundo. Y está padre. Una vez lo platicaba Marcela, que es una compañera de Sinapseando que no se ha presentado, pero queremos muchísimo. En uno de esos episodios nos dijo que la medicina de las plantas era la primera medicina que hubo y que existió. Y como ahorita le hacemos el fuchi, ¿no? Claro, ya puro, con todo respeto a la ciencia y a la farmacéutica que también tiene... Sí, pues sí, la verdad es que sí. Es literalmente de ahí viene, o sea, de ahí viene. Y realmente sí tiene resultados, realmente. Con todo respeto y procedes a decir un hecho. Con todo respeto. Pero... Con todo respeto, pero sí, totalmente, sí, pues es que ya nadie se toma sus tecitos. Yo ya no escucho a mis tíos. Yo antes escuchaba a mi papá, a mi abuelita, porque viví con mi abuelita un tiempo, y sus tecitos en la mañana. Oye, ¿que te duele la panza? ¿Qué pastillas? ¿Qué paracetamol? Claro. Tu tecito, sí. ¿Y cómo le vamos a venir? Por ejemplo, a mí me tocó, mi abuela es también un alma vieja, entonces ella también se basa en herbolaria, en rituales, en medicina, pues sí, de herbolaria. Entonces a veces yo le digo de que, ya güey, o sea... Mejor tómate una pastilla o así. Y ella me dice, no, o sea, ¿cómo me vas a venir a decir a enfermar a mí el cuerpo? Y me vas a venir a decir, si tengo más de 40 años viviendo de esta vida y veme cómo estoy, chamaquilla tonta. Entonces, a veces creemos que nuestra visión y esta modernidad y esta nueva adaptación es una forma correcta de ver la vida. Y sí, ¿no? No está mal, no se trata de... Porque fue con lo que crecimos nosotros. No se trata de venir a decir qué está bien y qué está mal, sino estamos hablando de la historia, pero como a veces nos cegamos y nuestra visión es absoluta y certera, cuando viene otra detrás, claro, ¿no? Se nos olvida que la ciencia antes eran los rituales, era la herbolaria, era esta conexión con la naturaleza, era era este conocimiento y esta visión comunitaria que ahora nos funciona y nos ayuda a entenderla. Sí. Y luego mucho del conocimiento de los pueblos de México, no hablo del mestizo, no está escrito, o sea, mucho de ese conocimiento era solo contado de boca en boca y de generación en generación. Practicado, simplemente en la práctica. Es verdad, o sea, la filosofía prehispánica no estaba escrita en libros, o sea, pero vivía en rituales, en calendarios, en mitos, en este apoyo comunitario, en dioses, o sea, a mí se me hace impresionante cómo alababan a los dioses y cada dios tenía un significado y era parte de una naturaleza misma, como el Tlaloc, el dios de la lluvia, que no era un proveedor de agua pasivo, o sea, él se le pedían lluvias con rituales, con sacrificios, con ofrendas, porque decía que sin él no había maíz ni vida. Entonces es meramente hermoso cómo todo se le honra. Reconocían aún así la fuerza de la naturaleza, ¿no? O sea, no lo veían como un Dios bueno y ya, ¿no? Sino como también con esta dualidad. Sí, claro. Y sí. Y por ejemplo, hablando de las plantas ancestrales, mucho se ha dicho de cómo los pueblos huirréricas en su peregrinación a su centro de Wirikuta. Para esto hay que dar un poco de contexto. Su cosmovisión y su concepción de todo lo que existe. 3 niveles verticales. El inframundo, que está bajo la tierra, la superficie de la tierra y el cielo. En el inframundo existen algunos dioses destructivos, en la superficie es la vida terrenal y en el cielo las almas que ya fallecieron y la pureza. Además, sus 5 sitios cardinales son en el centro, en el este, en el norte, en el sur y en el oeste. Y en cada uno tienen un punto ceremonial. Le atribuyen, por ejemplo, al oeste el lugar desde donde se inició la
la civilización suya. En el Wirikuta, que se encuentra al este, en San Luis Potosí, es donde hacen una peregrinación anual en la que involucran al peyote. Llevan sus flechas, velas, jícaras y los sicuri u ojos de Dios como ofrendas, agradecimiento y para pedir bendiciones para el año entrante. Ellos se conciben a sí mismos como mediadores de las fuerzas de la naturaleza. Y otra cosa que me llamó la atención es que se conciben a sí mismos como que emergieron del mar hasta la primera vez que nació el sol. ¿No es un poco parecido con lo que explica la ciencia, que los primeros seres vivos vinieron del mar también? En cuestión de lo de la evolución, ¿no? Sí, la teoría evolutiva. Y tienen una diosa, por ejemplo, Nakahue, la madre de todos los dioses, la madre agua. Es la encargada de los nacimientos, salud y crecimiento de toda vida. Solo una persona de este pueblo sabrá lo que significa estar en presencia de una gran tormenta y saber que los cultivos van a prosperar, a florecer. Y además saber que esta diosa fue la que salvó al primer hombre del diluvio. O lo que sentirán cuando no está ella y están en periodos de sequía, lo que tendrán que hacer, empezar a prepararse mentalmente para la peregrinación que han de hacer. Sí, y realmente todas estas creencias, esta forma de ver la vida, dándole sentido, ¿no? Lo que comentábamos, dándole sentido a la realidad. Y quería mencionar hace rato que de alguna forma, no, de todas las maneras posibles, estos rituales, estos sí, les servían como convivencia, ¿no? Como de alguna forma dinámica grupal, ¿no? En cohesión. Y pues sí, vemos que hay una gran conexión, decíamos, no solo con la naturaleza, sino entre ellos mismos. Y realmente yo creo, ahorita uno en la actualidad a lo mejor mira al pasado y dice, no, que antes eran sacrificios, los podríamos ver no como personas menos evolucionadas, ¿no? Pero para ellos era el ciclo, simplemente. Era algo que tenía que pasar y eso le daba razón simplemente a lo que ellos concebían como su realidad en aquel momento. Claro. Volviendo al tema de las plantas, no nos vayamos pues tan lejos, estamos aquí en Nayarit, que tenemos el peyote hikuri, usado por los wixárikas, que es una planta sagrada utilizada en ceremonias de conexión con los dioses y los cosmos. O sea, es una considerada maestra espiritual y guía y medicina para el alma. Otra también es el tabaco, que muchos lo fumamos, el tabaco, pero no entendemos que también tiene una historia súper, hiper, mega ancestral, que se usaba en rituales como ofrendas y protección de lo espiritual, era considerado como purificador. En el rapé se utiliza también, sí, ¿no? el tabaco, a veces escucho a mi abuela fumar y le digo, ¿qué andas haciendo? Y me dice, purificándome. Ahora sí lo entiendo. O el maíz, ¿no? El maíz, que es la base de la vida, es el alimento sagrado y presente en mitos de origen. Y ahora tenemos hierbas locales que estoy seguro que todo el mundo se ha puesto alguna vez una cremita de árnica, estafiate, gordolobo, copal, que son usadas para curar malestares físicos e incluso también hasta espirituales. Antes se usaba para el mal de amores, cuando venías, así se le llama, mal de amores, cuando nos duele el corazoncillo por algún amor, nos ponían copal o árnica, o incluso me acuerdo que hasta te ponen jitomate en el ombligo. Wow. O sea, por más gracioso que suene, es esta onda de conexión, ¿no? De lo que antes funcionaba, porque por algo está ahí, o sea, por algo se sigue repitiendo, por algo lo conocemos, por algo lo tenemos. No es como que alguien diga, ahorita vamos a hacer esto y ya, no, tiene que ser aceptado primero y tiene que ser repetido. Entonces entendemos que esto se ha repetido por muchas veces y ahora lo queremos quitar. Y esta onda eurocentrista nos ha quitado el valor de lo que somos y queremos copiar una cultura que no nos va a salir porque no pertenecemos a ella al 100%, ¿no? Estamos, sin decir que somos seres diversos y que tenemos un poco de europeo, aunque no lo queramos admitir, pero entender que nuestra cultura primitiva viene desde la naturaleza. Sí. Se me hace muy, muy curioso eso. He notado que para purificar utilizan el humo, o sea, el humo del copal, actualmente no, que los inciensos. O sea, hace poco fui a una ceremonia de cacao y wow. Sí, es una experiencia muy bonita y se me hizo muy curioso eso, que utilizan el humo para purificar.
¿Cuál Sí, creen sí. que sea la razón por la que existe, como nosotros, pueblo mestizo, el deseo de regresar a este conocimiento? Este sentido de pertenencia, Sí. yo creo, ¿no? Esta cultura que tenemos en las venas, aunque no lo queramos aceptar, y yo lo honro y yo lo aprecio, y yo me siento siempre, siempre, siempre tan agradecida de ser quien soy y de venir de donde vengo, pero yo creo que es este sentido de pertenencia que se nos olvida de dónde venimos, ¿no? Sí. No hay que olvidar que sí, que somos hermanos de todo lo que tiene piernas, y ya lo he mencionado y me encanta decirlo, pero también somos hermanos de las plantas, de lo que tiene alas, de lo que tiene raíces, de lo que tiene patas. Entonces, conforme hemos avanzado, vivimos en un sistema que nos exige, en un sistema capitalista, y se nos olvida La esto ilusión tan de la simple. separación. Claro, Sí, claro. Sí, estamos en desconexión, creo que esa sería una respuesta Sí. adecuada. Claro. Simplemente cada vez más Desconectados. Sí, cada vez más construcciones, menos. Y tampoco Sí. se trata como de que, ay, los pueblitos, o ay, hay que Sí. usar esto y O los para llenar vacíos nuestros, cerritos. ¿no? Claro. No, o sea, no va por ahí, es parejo, ¿no? Porque cuando decimos de que, ay, los chiquitines, ay, los de los pueblitos originarios, quieras o no, estamos hablando de una jerarquización y de una superioridad y una Sí. inferioridad, cuando se nos olvida que somos hermanos. Tú que Claro. estás escuchando esto eres mi hermano, y las personas que están afuera también lo son. Entonces, no estamos hablando de culturas antiguas como si fueran reliquias, porque no lo son. Estamos hablando de pueblos que sobrevivieron, que resistieron, que siguen enseñándonos, y que tenemos esta forma de convivir y de cuidar a la naturaleza y de entender lo que es la vida y la muerte. Sí. Y bueno, ya estamos por terminar. Tan rápido. Este episodio fue desde lo poco que pudimos investigar y desde nuestra perspectiva. Esperamos que haya sido de su agrado. ¿Algún comentario para finalizar? Pues yo diría que hay que conocerlo para hacernos más conscientes, Sí, más sí. empáticos y más conectados con quienes fuimos y quienes somos, porque acuérdense que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Sí, y simplemente disfruta de tu país, disfruta de lo que tiene que ofrecer México. México es muy hermoso, muy diverso, y qué bonito que nuevamente que nos estemos tomando este tiempo para reflexionar, para recordar y pues para honrar. Gracias a ti que nos escuchas, gracias a ustedes. Agradecemos al licenciado Juan Carlos Castañeda por habernos acompañado en cabina. Gracias. Si te gustó el tema, te invitamos a investigar más y a conocer más de tu cultura. Sintonízanos todos los jueves a las 5 p.m. en la estación 101.1 FM de Radio One. Y síguenos en Instagram y en TikTok y en YouTube como Sinapseando FM. Y procura sinapsear conscientemente. Y antes de terminar, si a ti te interesa salir en uno de nuestros episodios, no necesitas ser experto en nada, únicamente tener ganas y un tema padrísimo del que hablar, y envíanos mensaje y con gusto estás en cabina. Y ahora sí, nos despedimos. Que tengas bonito día tú que nos estás escuchando. Bye.